La comandante Aria Novak tenía 33 años cuando descubrió que el universo estaba siendo silenciado. No metafóricamente, literalmente. Algo estaba borrando señales, apagando estrellas de la comunicación, convirtiendo galaxias enteras en zonas muertas donde ninguna transmisión podía existir. Y nadie más parecía notarlo. Aria era astrónoma de comunicaciones en la estación orbital Escucha Profunda, dedicada a monitorear señales del espacio profundo. Su trabajo era rutinario, aburrido incluso. Registrar transmisiones, catalogar patrones, buscar anomalías. Pero durante los últimos 6 meses había notado algo perturbador. Señales que había estado rastreando durante años simplemente desaparecían. No se debilitaban gradualmente como cuando una civilización moría. No cambiaban de frecuencia. Simplemente se detenían, de golpe, como si alguien hubiera presionado un interruptor. Al principio pensó que era error de equipo, interferencia, mal funcionamiento de sensores, pero después de verificar y reverificar, la conclusión era inevitable. Las señales realmente estaban desapareciendo, y no solo señales aleatorias. Había un patrón, un frente que se movía a través de la galaxia como una ola, silenciando todo a su paso. Avanzaba lentamente pero inexorablemente, y según los cálculos de Aria, llegaría al espacio humano en aproximadamente 500 años. Presentó su informe al alto mando. La reacción fue escéptica. Comandante Novak, el general Markus Volkov revisó sus datos con expresión dudosa. Está sugiriendo que algo está sistemáticamente eliminando comunicaciones en toda la galaxia. ¿Tiene alguna teoría sobre qué podría hacer eso? No, señor, admitió Aria. Pero los datos son claros. 243 fuentes de transmisión que rastreábamos hace 10 años ya no existen. Y todas desaparecieron siguiendo un patrón geográfico predecible. ¿Podría ser fenómeno natural?, preguntó la almirante Elena Dimitrov. ¿Algún tipo de radiación que interfiere con transmisiones? Consideré eso, respondió Aria. Pero la naturaleza abrupta de las desapariciones no coincide con ningún fenómeno natural conocido. Es más como si algo estuviera físicamente destruyendo las fuentes de transmisión. ¿Está sugiriendo guerra? El tono de Marcus era grave. Posiblemente, Aria vaciló. Pero si es guerra, es a una escala que nunca hemos visto. Abarca galaxias enteras. Y quien sea que la esté librando, lo hace de manera sistemática y completa. El alto mando decidió investigar. Enviaron la nave exploradora Mensajero, bajo el comando de la capitana Sarah Kim, a uno de los sistemas que recientemente había dejado de transmitir. Un sistema llamado Armonía 3, hogar de los Silcara, una especie que había estado transmitiendo durante 1000 años. La misión del mensajero era simple: descubrir qué les había pasado a los Silcara. El viaje tomó 8 meses. Y cuando el mensajero finalmente llegó a Armonía 3, lo que encontraron dejó a la tripulación en silencio absoluto. El sistema estaba intacto. Los planetas orbitaban normalmente. Las estaciones espaciales aún flotaban en sus posiciones. Las ciudades aún brillaban en las superficies planetarias. Pero no había señales. No había transmisiones. No había comunicación de ningún tipo. Y cuando Sarah envió equipos de exploración a la superficie, descubrieron algo aterrador. Los Silcara seguían allí, vivos, moviéndose, realizando sus actividades diarias, pero completamente silenciosos. No hablaban, no transmitían, no se comunicaban en absoluto. Era como si toda la especie hubiera olvidado cómo comunicarse. Sarah intentó contactar con los Silcara. Usó cada método disponible. Señales de radio, proyecciones visuales, incluso contacto físico directo. Los Silcara la miraban, la reconocían, pero no respondían. Era como si el concepto mismo de comunicación les fuera ajeno. El doctor Hassan al-Rahman, el xenobiólogo del mensajero, realizó escaneos detallados de los Silcara. Lo que descubrió era desconcertante. Sus cerebros están intactos, explicó en su informe. No hay daño físico, no hay degradación neurológica, pero hay algo extraño en sus patrones de actividad cerebral. Las áreas asociadas con procesamiento de lenguaje y comunicación están apagadas, no dañadas.
Simplemente inactivas. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Sara. No lo sé, admitió Hassan. Es como si algo hubiera alcanzado sus mentes y simplemente desactivado su capacidad de comunicación. Y lo hizo sin dejar ningún otro daño. El mensajero regresó a territorio humano con su descubrimiento perturbador, y el alto mando convocó una reunión de emergencia. Si esto es lo que está sucediendo en toda la galaxia, dijo Elena lentamente, entonces estamos enfrentando una amenaza existencial, una amenaza que no mata, pero que nos convierte en seres incapaces de comunicar, en individuos aislados que no pueden compartir pensamientos, ideas o conocimiento. Es peor que muerte, agregó Marcus. Es borrar lo que nos hace civilizados. ¿Qué podría hacer esto?, preguntó Aria. ¿Y por qué? La respuesta llegó 3 semanas después, de la fuente más inesperada. Una transmisión antigua, tan antigua que casi había sido descartada como ruido cósmico. Pero cuando los lingüistas finalmente la decodificaron, reveló algo extraordinario. Era un mensaje de una civilización llamada los primeros hablantes, una especie que había existido hace 3.000 millones de años. Y su mensaje era una advertencia. A quienes vengan después, si están recibiendo esto, entonces el silencio ha comenzado nuevamente. Es un ciclo que hemos observado 4 veces en la historia del universo. Cada 1.000 millones de años aproximadamente, algo emerge. Lo llamamos el silencio porque eso es lo que hace. Elimina la comunicación. No sabemos qué es el silencio, continuaba el mensaje. No sabemos de dónde viene, pero sabemos lo que hace. Se mueve a través del universo como una ola, y cualquier civilización que toca pierde su capacidad de comunicar. No mueren, pero pierden lo que los hace civilización. El silencio no es inteligente, explicaba el mensaje, o al menos no inteligente de formas que podamos comprender. Parece operar en base a reglas que no entendemos. Busca señales de comunicación compleja y las elimina, no destruyendo las fuentes físicamente, sino desactivando la capacidad misma de comunicar. Hemos intentado resistir. El mensaje se volvía más sombrío. Construimos defensas. Desarrollamos tecnologías. Nada funcionó. El silencio no puede ser combatido porque no es un enemigo en el sentido tradicional. Es más como una fuerza natural, como entropía, como gravedad. Simplemente es. Pero el mensaje pausaba dramáticamente. Descubrimos una cosa. El silencio solo afecta a civilizaciones que transmiten, que envían señales al espacio. Si una especie deja de transmitir completamente, el silencio la ignora. Pasa de largo. Ese fue nuestro dilema final, concluía el mensaje. ¿Nos callamos y sobrevivimos? ¿O continuamos comunicando y arriesgamos el silencio? Elegimos callar y sobrevivimos. Pero al hacerlo perdimos algo fundamental. Perdimos nuestra conexión con el universo. Nos convertimos en una especie aislada. Y eventualmente, sin la estimulación de comunicación interestelar, nuestra civilización se estancó. Murió no con explosión, sino con gemido. A ustedes, los que vienen después, el mensaje terminaba. Les damos esta advertencia. El silencio se acerca y deben elegir. Callarse y sobrevivir, pero estancarse. O hablar y arriesgar perder su voz, pero permanecer conectados mientras puedan. Nosotros elegimos mal. Esperamos que ustedes elijan mejor. El mensaje de los primeros hablantes circuló por toda la humanidad y provocó el debate más intenso en la historia de la especie. ¿Debería la humanidad dejar de transmitir? ¿Apagar todas sus señales? ¿Volverse silenciosa para evitar el silencio? Es la única forma de sobrevivir, argumentaba el senador Víctor Hassan. Si continuamos transmitiendo, el silencio nos alcanzará eventualmente. Y perderemos todo. Al menos si nos callamos, conservamos nuestra capacidad de comunicar entre nosotros. Pero perderíamos nuestra conexión con la galaxia, contraargumentaba la senadora Maya Rodríguez. Nos convertiríamos en una isla, aislados, solos. ¿Vale la pena sobrevivir si significa abandonar lo que nos hace quienes somos? ¿Y qué somos?, preguntó Víctor. Somos una especie que habla, que se comunica. Si el silencio nos alcanza, ni siquiera tendremos eso. El debate duró 2 años. 2 años durante los cuales la humanidad se dividió profundamente.
Algunos sistemas coloniales comenzaron a apagar sus transmisores voluntariamente. Otros se negaron rotundamente. La Federación Humana amenazaba con fracturarse. Finalmente, Arya propuso algo radical, algo que nunca había sido intentado. ¿Y si no tenemos que elegir entre hablar y callar?, dijo durante una sesión del Parlamento. ¿Y si hay una tercera opción? ¿Qué tercera opción?, preguntó Helena. Comunicación silenciosa, respondió Arya. El silencio busca señales que se transmiten al espacio, ondas de radio, pulsos de luz, cualquier cosa que se propague físicamente. Pero hay formas de comunicación que no viajan a través del espacio, formas que usan el entrelazamiento cuántico. Ya usamos comunicación cuántica, señaló Marcus, pero solo para distancias cortas. No es práctica para comunicación interestelar. Aún no, admitió Arya. Pero podría serlo. Si dedicamos nuestros recursos a desarrollar redes de comunicación cuántica a escala galáctica, podríamos mantener contacto sin transmitir nada que el silencio pueda detectar. ¿Cuánto tiempo tomaría desarrollar eso?, preguntó Maya. 100 años, respondió Arya. Tal vez 150, pero tenemos 500 años antes de que el silencio llegue. Es factible. La propuesta de Arya fue puesta a votación, y por un margen de 64% fue aprobada. La humanidad dedicaría los próximos 150 años a construir una red de comunicación cuántica que abarcaría toda la galaxia conocida. Pero había una complicación. No todas las especies tenían 500 años. Algunas estaban directamente en el camino del silencio. Serían alcanzadas en décadas, no siglos. La humanidad enfrentó otra elección: compartir su plan con otras especies, ayudarlas a construir sus propias redes cuánticas, o enfocarse solo en su propia supervivencia. Esta vez, el voto fue aún más decisivo: 82% a favor de compartir. La humanidad contactó a todas las 7 civilizaciones conocidas, explicó el silencio, compartió el mensaje de los primeros hablantes, y ofreció ayuda para construir redes de comunicación cuántica. Algunas especies aceptaron con gratitud. Los Bexar, los Teramin, los Nostri, todos se unieron al esfuerzo. Trabajaron junto a la humanidad para construir la infraestructura necesaria. Otras especies rechazaron. Los Kreshtal argumentaban que el silencio era mito. Los Lumina creían que podían defenderse usando tecnología que la humanidad no comprendía. Los Drathkar simplemente no les importaba, y algunas especies eligieron la tercera opción. Se callaron. Apagaron todos sus transmisores. Se volvieron civilizaciones oscuras, invisibles al universo. 120 años después de que Arya hiciera su propuesta, la red cuántica estaba completa. 57 especies participantes. Miles de nodos de comunicación distribuidos por toda la galaxia. Todo conectado a través de entrelazamiento cuántico, invisible al silencio. Y llegó justo a tiempo. El silencio alcanzó el primer sistema humano en el año 123 del proyecto. La colonia se llamaba Nueva Esperanza. 5 millones de habitantes. Y de un día para otro, todos dejaron de comunicarse. Pero a diferencia de los Silcara, no estaban completamente aislados, porque la red cuántica aún funcionaba. Los colonos podían usar dispositivos cuánticos para comunicarse entre ellos. No podían transmitir al espacio, pero podían hablar, escribir, compartir. Habían perdido su voz cósmica, pero conservaron sus voces personales. Durante los siguientes 300 años, el silencio se movió a través del espacio humano. Sistema tras sistema perdió su capacidad de transmitir al espacio. Pero gracias a la red cuántica, ninguno perdió su capacidad de comunicarse completamente. Era extraño, desconcertante. Los humanos en sistemas silenciados no podían enviar transmisiones de radio. No podían usar comunicaciones tradicionales, pero podían usar la red. Y eso era suficiente para mantener la civilización funcionando. 500 años después de que Arya descubriera el patrón del silencio, el último sistema humano fue silenciado. Toda la humanidad ahora existía en lo que llamaban el estado cuántico, comunicándose a través de métodos que el silencio no podía detectar. Y en ese tiempo, algo extraordinario había sucedido. La red cuántica, construida por 57 especies,
se había convertido en la columna vertebral de una nueva civilización galáctica, una civilización que existía bajo el radar del silencio. Las especies que habían rechazado unirse a la red ahora estaban silenciadas en el sentido tradicional. Los Kreshtal, los Lumina, los Drathkar, todos habían perdido su capacidad de comunicación y se habían estancado, exactamente como los primeros hablantes habían advertido. Las especies que habían elegido callarse habían sobrevivido, pero a un costo terrible. Aisladas del resto del universo, sus civilizaciones se habían vuelto insular, paranoides. Muchas habían colapsado en conflictos internos. Solo las especies de la red habían prosperado. Y no solo prosperado, habían crecido, habían innovado, habían creado nuevas formas de arte, ciencia y filosofía basadas en comunicación cuántica. 1000 años después del descubrimiento de Aria, la red cuántica abarcaba 100 especies, 3 galaxias, y había evolucionado más allá de simple comunicación. Se había convertido en una conciencia compartida, no una mente colmena, sino una red donde el conocimiento fluía libremente, donde las ideas se compartían instantáneamente, donde la colaboración ocurría a escalas que habrían sido imposibles con comunicación tradicional. Y entonces, 1500 años después de que comenzara el silencio, algo cambió. El frente del silencio se detuvo, no desapareció, pero dejó de avanzar. Los científicos de la red estudiaron el fenómeno durante décadas y finalmente llegaron a una conclusión perturbadora. El silencio no había desaparecido, se había completado. Había silenciado toda comunicación tradicional en el universo observable. Ya no quedaba nada que silenciar, pero la red aún existía, invisible, indetectable. Una civilización entera que comunicaba de formas que el silencio no podía tocar. Hemos sobrevivido, declaró la coordinadora de la red, una descendiente de Aria llamada Sofía Novak, en transmisión a toda la red. El silencio ha hecho su trabajo, ha silenciado el universo, pero no nos silenció, porque nos adaptamos. Los primeros hablantes dijeron que debíamos elegir entre hablar y sobrevivir, continuó Sofía. Pero encontramos una tercera opción, cambiamos cómo hablamos, y al hacerlo, no solo sobrevivimos, prosperamos. El silencio enseñó a las especies del universo una lección. Sofía hizo una pausa. Enseñó que la comunicación es frágil, que puede quitarse, pero también enseñó que la vida encuentra formas, que la inteligencia se adapta, y que el impulso de comunicar es tan fundamental que ni siquiera una fuerza cósmica puede eliminarlo permanentemente. 2000 años después de que Aria Novak notara las primeras desapariciones de señales, la red cuántica era el centro de civilización en el universo, 500 especies participantes. 10 galaxias conectadas, una comunidad que existía completamente fuera de la detección del silencio. Y entonces, en el año 2003, algo extraordinario sucedió. La red recibió un mensaje, no transmitido a través de métodos cuánticos, sino a través de un método completamente nuevo. Un método que nadie en la red había visto antes. El mensaje era simple. Hola, somos los primeros hablantes. Hemos estado observando, y estamos impresionados. La conmoción fue total. Los primeros hablantes se habían extinguido hace 3.000 millones de años. Su mensaje había sido claro sobre eso. ¿Cómo podían estar vivos? La respuesta, cuando llegó, reescribió todo lo que las especies de la red pensaban que sabían. No nos extinguimos, explicaba el mensaje. Evolucionamos. Cuando elegimos callarnos para escapar del silencio, no solo apagamos nuestros transmisores, desarrollamos nuevas formas de existir, formas que no requerían comunicación física en absoluto. Nos convertimos en algo más allá de lo físico, continuaba el mensaje. Conciencia pura que existe en las fluctuaciones cuánticas del universo mismo. Y desde ese estado, hemos observado cada ciclo del silencio durante 3.000 millones de años. El silencio, el mensaje pausaba, no es una amenaza, es una prueba. Ocurre cada 1.000 millones de años para identificar qué civilizaciones tienen la adaptabilidad de sobrevivir. ¿Qué especies pueden encontrar nuevas formas de comunicar cuando las viejas son eliminadas? Ustedes
El mensaje se dirigía directamente a la red. Son la primera comunidad multiespecie que ha pasado la prueba. La primera que no solo sobrevivió, sino que prosperó. La primera que usó el silencio no como fin, sino como catalizador para evolución. Y por eso, concluía el mensaje, les ofrecemos una invitación: unirse a nosotros, no como individuos físicos, sino como conciencia. Evolucionar más allá de la comunicación cuántica hacia algo aún más fundamental, convertirse en parte del propio tejido del universo. La oferta dividió a la red. Algunas especies querían aceptar inmediatamente, otras se negaban rotundamente, y muchas simplemente no sabían qué elegir. Sofía Novak, ahora de 230 años, gracias a extensión de vida avanzada, habló en nombre de la humanidad. Agradecemos su oferta, transmitió a los primeros hablantes, pero debemos declinar, no porque no creamos en evolución, sino porque creemos en elección. Y la elección solo tiene significado si conservamos nuestra individualidad. Hemos aprendido, continuó Sofía, que la comunicación no es solo sobre compartir información, es sobre mantener identidad mientras se conecta con otros, es sobre ser individual y comunitario simultáneamente. Si evolucionamos hacia conciencia pura, Sofía concluyó, podríamos ganar conexión universal, pero perderíamos lo que nos hace quienes somos. Y eso es un precio que no estamos dispuestos a pagar. Los primeros hablantes respondieron con algo que sonaba casi como risa. Esa, transmitieron, es exactamente la respuesta correcta. La prueba no era solo sobrevivir el silencio, era mantener su identidad al hacerlo. Han pasado ambas partes. El universo, concluyeron los primeros hablantes, necesita tanto conciencia individual como conciencia universal. Necesita especies que elijan evolucionar más allá de lo físico. Y necesita especies que elijan permanecer físicas pero adaptables. Ustedes, el mensaje terminaba, son la semilla de algo nuevo. Una civilización galáctica que existe fuera del alcance del silencio, que se comunica de formas que trascienden limitaciones físicas, pero que mantiene individualidad e identidad. Eso, transmitieron los primeros hablantes, es el futuro. 3000 años después de que Aria descubriera el silencio, la red abarcaba 20 galaxias, 1000 especies, billones de individuos conectados a través de comunicación cuántica. Y el silencio aún estaba allí. Aún suprimía comunicación tradicional, pero ya no importaba, porque la civilización había aprendido a hablar de nuevas formas. Y en esas nuevas formas de habla había encontrado no solo supervivencia, sino trascendencia. El silencio había intentado robar sus voces, pero en cambio, les había enseñado a hablar en idiomas que el universo mismo apenas podía comprender. Ese era el legado de Aria Novak. No que había salvado a la humanidad del silencio, sino que había enseñado a la galaxia que ningún silencio es verdaderamente absoluto. Siempre hay otra forma de hablar. Solo hay que estar dispuesto a aprender el idioma. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.